Muy buenas tardes, soy Carmen González desde la Clínica de las Emociones y hoy, como todos los viernes, recibimos a alguien que puede ser tú también, que puede ser tú y tu pareja, que puede ser tus hijos, que puede ser la familia entera. Así es que puedes venir, te llamas por teléfono, es fácil, al 99-426-1786. Te repito, anótalo, 99-426-1786. Hablas con Paula y Paula inmediatamente va a ponerte en la lista. Entonces tú puedes venir y conversar acá con nosotros. Pueden venir familias enteras. Bueno, estamos conversando con Paulina. Paulina tiene 47 años y nos contaba que ella trabaja en un mercado, tiene un stand y en una especie de feria, vende fruta, tiene 3 hijas, su esposo trabaja en una entidad del Estado y en limpieza, pero ellos se han esforzado y tienen 3 hijos y que los hacen estudiar. La mayor tiene 25 años, el segundo hijo hombre tiene 23 y hay un pequeñito de 8. Entonces me contaba Paulina solo y únicamente que tiene problema con su hija, porque la hija no avanza en la universidad. Ya está 6 años estudiando una clase de ingeniería, un tipo de ingeniería, y apenas tiene 156 créditos. Para que una niña no avance, si ella ha aprobado cursos, quiere decir que es inteligente. Pero muchas veces el cerebro pensante, que apenas es 20%, la quinta parte, se ve invadido por emociones de la infancia, por emociones dolorosas. Las emociones abarcan 55%. Entonces, estas emociones de la infancia, cuando los niños son pequeños, les podemos pegar, pueden ver problemas y se quedan sin hacer nada, lloran un ratito, después se quedan tranquilos y los padres decimos ya se pasó. No se pasó. El niño, por sobrevivencia, eso lo guarda, sigue viviendo y a veces son un poco callados, pero no nos damos cuenta que adentro hay una bomba. En la adolescencia sale la bomba. Cuando los hijos van, por ejemplo, van a salir del colegio o están en universidad, esos miedos de la infancia, eso se pone enorme, grandes, entonces tapan la inteligencia, entonces no pueden estudiar, tienen miedo de los demás, tienen miedo de dar examen, o por último, esa bomba no explota, sino que es pesada. Entonces el sufrimiento de años está ahí pesado, no deja ánimo para nada. No sufren, pero están en la luna, no pueden estudiar. Entonces hay que analizar el caso. Entonces, y por eso preventivamente, para las personas madres y padres, hay que decirles que si las fallas de los hijos se cosechan de todas maneras, en la adolescencia y en la juventud. Cada vez que se ha sembrado violencia, va a haber cosecha, sí o sí. Hay personas que son muy vivaces, se van a la calle todo el tiempo, son irresponsables. Hay personas que son temerosas, no hablan, son lo que llamamos esquizoides, desconfiados, no son risueños. Eso es enfermedad. Esas son emociones que tenemos en la vida y esas nos impiden caminar. Claro que nos impiden. Entonces depende cómo ha sido el trato. Puede ser que la mamá te haya tratado maravillosamente, pero a lo mejor el papá trataba mal a la mamá. O puede ser que hayas visto líos. O pudiera ser, por ejemplo, que el papá o la mamá te hayan mirado, han estado en otra. Entonces, cuando alguien desarrolla con un poquito de desviación, que son deprimidos, muy callados, muy temerosos, que no se socializan, ya sabemos que hay problema y hay que tener la suficiente entereza para decir, sí, tengo que curarme. Porque ese arbolito que está un poquito
poquito variadito, con los años se pone contra el suelo. Entonces vamos a conversar con Paulina. A ver, Paulina, cuéntanos, ¿qué es lo que te está pasando? Tú me decías que vienes con el problema de tu hija. Sí, doctora, porque mi hija, fuerte, ¿sí? mi hija no avanza y al principio estaba estudiando, después ahora que he comprado computadora y ahí nomás pasa estudiando. Yo veo que no lee el libro, más pasa estudiando, no sé si estudia o jugando. Ajá, y entonces una vez cuando vine grupal y usted me dijo que hazle ver a alguien y yo le he hecho ver más, mira, películas, o sea, programas de televisión en la computadora, pero yo quisiera quitarle... Pero mira, vamos a pensar en ella. Cuando tú tienes en la mañana que salir a vender, a veces tienes sueño, ¿no es cierto? No quieres salir, pero dices, me tengo que poner fuerte porque tengo que trabajar. O sea, uno tiene siempre dos emociones, por lo menos. Una que te jala, a lo mejor me quedo donde estoy, y otra que dice, no caramba, tengo que salir, qué pena, pero tengo que salir. Y salimos cayéndonos, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Porque podemos, pero cuando la parte enferma es más grande, simplemente me quedo sin cumplir con las obligaciones. No puedo cumplir con las obligaciones. Más es la parte infantil, más tarde estudio. Y como muchas veces están tristes, agobiados, encuentran una solución a su tristeza con el internet. Entonces el problema es que ella no ha desarrollado por alguna razón un sentimiento del deber. Se ha quedado como niña en el placer. Ya, leo, más tarde estudio, y no se da cuenta que pasa el tiempo. Esto, páselo más allá tu celular, dale. Ya, ahora lo apagan allá, ya. Va a volver a sonar, ya. Esto de que no se preocupe, esto es una falta de desarrollo. Así como decimos, estoy preocupada porque mi hijo no camina, no puede estar paradito, no da paso, y vamos al doctor. Cuando la criatura no avanza en la vida, cuando no camina, cuando camina media chueca, tenemos que ir a una terapia. Entonces, acá tiene que haber pasado algo con esa criatura. Tiene que haberse asustado. Primero, ¿cómo eras tú? ¿Cómo era la relación de pareja? Y esto no es para que llores, ni para que digas perdón. Acá lo que tenemos que hacer es que entiendas lo que ha pasado para solucionar. Acá no se soluciona, Paulina, diciéndole, pero tienes que estudiar. Nada. Acá la emoción que hay detrás es la que tiene que curarse, y eso no se puede con consejos. Entonces explícame, ¿cómo ha sido, doctora, te pregunto, cómo ha sido, cómo es la personal, cómo ha sido su forma de ser de ella siendo niña? ¿Cómo era? ¿Era callada? ¿Era obediente? Era obediente. Era obediente, sí. Muy bien. Entonces, ¿y su papá? ¿Qué personalidad, qué carácter tiene el padre? Su papá es una persona que solamente te deja, o sea, una porción de plata y de ahí él vive su vida, o sea, donde quiere se va, o sea, no cumple con su responsabilidad, porque yo me doy cuenta ahora que yo también he venido a terapia grupales acá, sí. Y me doy cuenta que él no se ocupa. Qué bueno, ella ha venido a terapias grupales, qué bueno. La gente tiene que saber lo que es la terapia a través de un grupo, y después, si quieren y si sienten que les falta desarrollo, hacen su terapia individual. Pero qué bueno es acercarse a eso, porque tú no te acercas a ver, ni siquiera sabes cómo es, seguramente. Hablo a los que no saben, porque ahí uno aprende. Paulina, y entonces tú lo que me estás diciendo
es que te casaste con un niño egoísta e irresponsable. Él es un bebé, hace lo que quiere, agarra su plata, da un poco y se va. Para él es como que no tuviera hogar. Todos nosotros queremos también irnos con amigos, claro, ¿quién no? Todos queremos irnos con amigos, queremos dar poca plata a nuestros hijos. ¿Cuántas veces uno tiene que dar plata para la casa a nuestros hijos o comprarles algo? Pero no, preferimos, no, se nos ocurre ir a comprarnos ropa, lo que sea, y a veces ni se nos ocurre porque ya sabemos que tenemos que cumplir con el deber. Pero el marido que escogiste, por alguna razón tuya, ¿no es cierto?, él se va a hacer lo que quiere. Entonces, lo primero que te puedo decir es que muchas veces, la mayoría de veces, la primera hija, mujer, es como el padre. Porque ella, cuando ha nacido, ha visto a su papito chévere, hacer lo que le da la gana, siempre de recreo. ¿Y quién no va a querer eso? Todos. Y tú habrás hecho lío, ahora me vas a contar, pero lo permitías. Entonces esta niña abre los ojos al mundo y ve un padre que hace lo que quiere, chévere vive, y una mujer que sufre. La niña se identifica con el papá, es como que este papá lo mete adentro y funciona como su papá. Entonces ella, lo primero que puedo decirte es que se ha identificado. Identificado quiere decir que se comporta como él. ¿Entiendes? Entonces, esa es la primera cosa por la que tu hija está así. Y es importante, ¿cómo se llama ella? Sofía. ¿Ah? Sofía. Es bueno que Sofía vea este programa. Dile que lo vea. Doctora, ella es muy violenta, agresiva. Momentito, pero de todas maneras, si tú le dices en el programa, he hablado, y no te molestes, Sofía, porque hay muchas, no te creas que tú eres la única. Entonces, esta criatura debe estar rabiosa con ella misma, porque te debe dar vergüenza que todos avancen menos tú, pero hay razones, mamita, hay razones para que ella, no es que es mala ni buena, es que ella ha tenido un profesor que le ha dicho, la vida es un recreo. Ese es su profesor, el marido. Pero también hay que entender que tú lo has permitido. Ahora, tú, para que una mujer permita a un hombre así y no lo despache, es porque algo gana por lo bajo. Ella le puede decir, no sirves para nada, lárgate, pero en el fondo hay algo que gana. Eso escondido se llama ganancia escondida o ganancia secundaria, que vamos a saberla cuando Paulina nos cuente cómo fue su infancia, porque la forma de ser de Paulina es directamente la repetición de la infancia. Cuéntame, Paulinita, ¿tú cuántos hermanos tenías? Yo la verdad, doctora, tengo 13 hermanos, pero... ¿13? 13. 13. Somos conmigo 13. ¿Tú eres la última? Yo soy la tercera. ¿Y la mayor era mujer? Se han fallecido. ¿La mayor era mujer? Mujer y hombre han fallecido, no la he conocido. Lo que puedo decirte, Paulina, es que cuando en una familia mueren hijos, mi experiencia clínica me dice que ha habido mucho dolor. Así como cuando tú estás con alguien alegre, te pasa la alegría. Cuando las personas tienen drama, te pasan el drama y los niños soportan esa vibra de dolor y cuando es intensa, mueren. Esa es mi experiencia. En todas las familias donde ha habido muertos niños jóvenes o adultos jóvenes, ha habido dolor. Es como que fuera como un láser. Doctora, hay algo que quiero decir, porque nunca me ha contado mi mamá, pero mi tía me ha contado que mi hermanita mayor, o sea, el segunda, dice que mujercita era y ese,
que apareció muerta o sea, en una poza, o sea, donde corría agua y había una poza, como un pozo, apareció muerta y no, ¿Qué creen? ¿Que se suicidó? Sus padres de mi mamá no sabían que estaba gestando mi mamá, más bien las autoridades del pueblo habían encontrado muerte, y como han visto ese día estaba pasteando su animal mi mamá en esa zona, ¿Sí? Entonces directamente le dijeron. Pero ¿cuál es la sospecha? Dime la verdad. ¿Que la mataron los abuelos? ¿Que se cayó? No sé qué habrá hecho. No, pero ¿cuál es tu fantasía? Porque tu mamá tiene que tener algunas ideas. Nunca me ha contado. No, pero ¿qué piensas tú? Solo una tía me dijo que de repente ha dado luz y se ha caído al bebé a la poza, no sé cuál será. Bueno, no importa, pero lo que te quiero decir es que los niños desde bebés tienen impulso de vida. Unos quieren vivir y otros quieren morir. Hay niños que dejan en la basura y viven, pero el niño también viene con impulso de vida y de muerte. Y si está en la barriga y la familia, esa señora es miedosa, le da miedo tener el hijo porque tiene miedo desde niña a sus padres, ese feto, ese niño que nace, va a estar con miedo, y entonces no hay impulso de vida y no se cuida y se puede caer. No existe casualidad, no existe mala suerte. El ser humano está miles de años, y si vivimos es porque nuestros padres, nuestros abuelos han tenido impulso de vida y se han salvado. ¿Me entiendes? Porque nuestros tatarabuelos siempre han estado en peligro de muerte, enfrentando a la naturaleza, enfrentando a animales hace años, hace siglos. Entonces, ¿y el segundo hermano de qué murió? O sea, el primero no lo averigüé, pero también ha muerto, era varón, pero el segundo... ¿Y de qué murió el primero? No lo averigüé, porque sí ha muerto. Pero cuando no hablan, quizás la madre estaba asustada y triste, y entonces hace que el cuerpo mismo de la madre lo bote o lo haga débil. ¿Y cómo ha sido tu historia? Bueno, ¿cómo ha sido tu papá? ¿Muy bravo? Bueno, no he tenido papá. Según mi tía, la que me contó, me dijo que cuando se supone que estaba yo me saco mi cuenta, semanas nomás que estaba nacida, o sea, gestando yo ya embarazada, nada más me ha dejado mi papá y se han descubierto con mi mamá se ha venido a Lima y nunca más yo lo he conocido hasta los 15. Perdón, ¿te dejaron a ti? O sea, en la barriga de mi mamá. ¿Tú viniste con tu mamita en la barriga? No, mi mamá se quedó y mi papá se vino a Lima. Ya, ok, tú la abandonó a tu mamá. Ajá. Muy bien. ¿Y tú con quién viviste de niña? Desde que tengo uso de razón, con mi abuela vivía hasta los 5, pero de los 5 me recogió de nuevo mi mamá con mi padrastro. Muy bien, pero entonces convérsame cómo era la personalidad de tu mamá. Hasta los 5 años viviste con tu abuela. Cuéntame cómo era tu abuela y cómo era tu mamá, porque Paulina de niña ha chupado, ha mamado esas emociones de acuerdo a la personalidad de los padres o a quien la ha criado. Y eso es lo que forma el corazón de la niña, eso es lo que la llena de fuerza, de alegría, o hace que tenga rabia, tristeza. ¿Cómo era tu abuela? Mi abuela permitía, porque mi abuelo era, yo que me recuerdo decía... Tu abuelo era violento. Violento, le insultaba así, palabras vulgares. Muy bien, entonces, tú has tenido un hogar como con electricidad, un hogar que te ha dado miedo, un hogar donde los dos estaban enfermos, el abuelo que golpeaba y la señora enferma de miedo que se asustaba. ¿Tú escuchas este programa siempre? Entonces ya sabes que tu abuela se asustaba no porque el abuelo era poderoso, sino porque ella vino asustada desde niña, ¿no es cierto? Lo sabes, muy bien. Entonces tú desde niña has vivido en una casa con electricidad en todas partes. Y entonces, cuando regresas a la casa de tu mamá a los 5 años, ¿qué pasó? Ella ya ha vivido en electricidad cuando hasta los 5 años. Regresé a los 5. Pero la abuela sí te quería, ¿o no?
sí te quería. Sí. Y cuando regrese esta niña, querida por la abuela, y la abuela pasiva, pero este señor alterado, con eso en el corazón va a la casa de su mamá. ¿Y qué pasó en la casa de tu mamá? El abuelo también me quería. Muy bien. Yo me acuerdo de Pero eso. te quería, pero había Violencia. violencia. Muy bien. ¿Y qué pasó en el Cuando- camino cuando vas a la casa de tu Cuando mamá? me llevó con engaños y me encerró mi mamá, y me acuerdo que yo me desmayé, creo, de dolor porque le encerraron. Como era muy pequeño no podía abrir el cerrojo. Te entonces, encerraron, te pegaron. no, me encerraron para quedarme con mi mamá ya definitivamente. Ya. O sea, la puerta ¿Tu de la mamá casa le cerró. tenía miedo a los abuelos? Se supone porque... Porque, muy ¿por violento qué? era. Un momentito, piénsalo, porque para que ella te Porque- encierre, ¿quién te quería llevar? O sea, mi mamá ya quería tenerme ella y... Momentito, pero quiere decir que le tenía miedo a los abuelos, por eso te encerró, porque si no diría, acá está mi hija, pues me quiero quedar con ella. No Ella quería, le tenía no miedo a quería los que abuelos. yo me escape, que yo me escape que regrese a casa de mi abuelo, muy por bien, eso me encerró. muy bien. Y entonces, ¿cómo fue la vida con tu mamá para saber cómo se formó el corazón de Paulina? Mi mamá era, o sea, sí iba a pastear ovejas meses a un sitio. Pero y ¿cómo te trataba? no me acuerdo, eso sí no me acuerdo. ¿Pero cómo tú le me has tenido trataba. miedo a la madre? No, tampoco no me acuerdo, pero solo que de mi padrastro me acuerdo que me dejaba con él y no era responsable tampoco mi mamá conmigo porque como yo tenía 5 años, ya para 6, ya me dejó y yo sola trataba de buscarme comida así entre los vecinos, o sea, tenía Pero tú hambre. tenías otros hermanos, ¿dónde estaban Sí, los hermanos? el que me sigue con él, o sea, yo tenía 5, él tendría 3. Y entonces la mamá no se preocupaba de darte de comer. Sí iba a pastear otro Claro, lejos. era una mamá irresponsable. Mm. Entonces, lo primero que has conocido en tu vida tú es seguramente el abuelo, que era responsable en el trabajo, pero era loco, violento. También a tu mamá, que te ha dejado sola. Entonces tú te habrás sentido solita en la infancia Seguramente. y habrás querido que alguien te acompañe. Cuando te encuentras con tu marido, no lo sueltas porque te está acompañando, pero además tú podías tolerar que fuera violento, porque el abuelo era violento. O sea, lo único que tú querías era que no se vaya. Entonces, esa es la ganancia que has tenido. Una niña que se ha sentido sola, tolera al marido, no importa que dé mal ejemplo, con tal, escúchame, luego me dices, pero estamos viendo que te sentías sola y él te acompañó. No importa que te acompañe para patearte, no importa que se vaya, pero ya tienes a alguien para siempre. Entonces quiero que entiendas eso. Cuando una niña se ha sentido sola, tiene que curarse porque la soledad es un sentimiento así, hay que sacarlo. Pero cuando la gente sigue con la soledad dentro, porque es una emoción de niña, entonces se sigue sintiendo sola, así tenga 30, 40, 50, 80 años. Entonces a la hora que alguien la acompaña, mejor si es horrible, porque de esa manera no se va. Es una garantía. Si tengo un hombre que me patea, que sirvo para descargar como saco de arena, no se va. Y a mí me sirve porque ya estoy acompañada. Pero eso es enfermedad, porque esto es emoción de niña. Los adultos nos acompañamos con nosotros mismos y con personas que nos quieren. ¿Qué quieres decirnos? Doctora, yo que me acuerdo, usted que dice que yo algo como buscando papá yo quería porque mi esposo es mayor de 15, casi 15 Mira, años. qué 14 años. inteligente eres Entonces, para darte cuenta. yo me he dado cuenta de eso a Eres la hora de una joven. juntarme. A la hora de juntarme hace años, ¿no? Eres Pero una ahora joven. que me doy cuenta como me Que no era un bebé, viejo por gusto. Porque yo quería tener como un papá, como una protección, una guía. Qué linda. Yo quería eso, pero él no había sido así porque cuando yo tenía hijos en una sola cama de plaza y media dormíamos 4 porque tenía 2 hijos. Pero a ti te acompañaba en tu soledad. Sí, pero ¿Entiendes? yo al principio pensaba, pero no podía porque
Y yo decía, con una hija me voy a crecer. No, porque has seguido teniendo hijos, comadre. Sí. Lo que pasa es que cuando hay la soledad, tú no la sabes. Sientes que ya dices mañana se arregla, pero en el fondo es porque te está acompañando. Pero es inconsciente eso, ¿me entiendes? Entonces a tu hija Sofía lo que tenemos que decirles es que ella, ¿cómo se llama tu esposo? Rufino. Sofía, tú no eres Rufino, tú eres Sofía. Y tu papá, para ser irresponsable, es por una historia que ha tenido. Fíjate, tu mamá lo ha tolerado, ¿eh? Pero lo ha tolerado porque tu mamá se sentía sola, no por la linda cara de tu papá. Si tu mamá hubiera estado sana, le hubiera dicho chao, compadre. Y lo que dijo tu mamá es interesante, encima era viejo. Y las niñas inocentes creen que viejo es bueno, protector. ¿Y qué historia tuvo tu marido? Bueno, ¿Quién lo crió a ese angelito? Sí la ha criado hasta cierta edad su papá, pero de ahí creo que ha traído a Lima y en Lima lo ha dejado a un tío. ¿A qué edad? Exactamente 8 por ahí. A mí Chiquito. ¿Y ha tenido hermanos mayores? Dice que ha muerto un hermano mayor también. También una familia tristeza. Ese niño, ¿cómo maduramos? Cuando el hijo se porta mal, por ejemplo, y nosotros le decimos, no, hijito, esto no es así. Cuando lo hacemos pensar. Pero ustedes creen que un niño de 8 años que lo mandan a otra casa lo van a hacer pensar. Es un niño que solo sufre. Entonces sueña con ser lindo, sueña con tener una mamá que lo aguante. Y se la encontró a Rufina. A Paulina. Entonces, Paulina ha sido mamá de él porque él se comporta como debe, Sofía. Y Paulina ahora ya está cansada, pero lo buscó para no estar sola. Y porque era viejo y nunca conoció a su padre. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué hace tu hija? Se ha quedado enana porque además seguramente que tú la has gritado o le has pegado. Sí. Porque a ti se te ve achoradita. Doctora, la verdad que yo era muy llorona con él, me maltrataba sexualmente, así mi esposo. O sea, cuando yo estaba dormida no quería estar, pero él trataba de abusar. Violarte a la fuerza. Ajá, sí. Y yo lloraba mucho, quería que me entendiera, nunca me entendió. Pero cómo acá lo importante es cómo te trataste. Todo ese, ¿Cómo lo trataste? Mira, tú te estás justificando, yo no te pregunto la historia. Amargada creo que yo era y lo trataba mal, o sea, no tenía paciencia con mis hijos. Mira, tú te mueres de miedo de decir la traté mal. Yo te pregunto, sí, ¿cómo la trataste? Ay, mira, escucha. Yo lo traté pero mal. Escúchame pues, tú no eres tonta, tú eres una mujer inteligente. Quiero que te des cuenta. Si acá hubiera una señora que le pregunto, ¿la trataste mal a tu hija? Ella me contestaría, sí, doctora, la traté muy mal. Pero como tú todavía tienes miedo de niña al castigo, cuando te digo, la trataste mal, bueno, es que mi esposo sexualmente, que me violaba, eso no es la respuesta. Eso quiere decir que estás con miedo, mamita. Y a ti nadie te va a castigar. Pero ese miedo es un odio que tienes guardado desde niña, cuando te han dejado de hambre, cuando no te han tratado bien. La niña odia a la madre y además después le da temor que la descubran que es malvada. Y los niños nunca son malvados. Entonces, seguramente a Sofía la has gritado, pero no porque tu esposo te violaba, porque no tuviste cariño, escogiste a este hombre y lógicamente tenía que ser rayado. ¿Cómo crees que una niña huérfana, que maltratada, que la dejan sin hambre, va a escoger un hombre sano? Falso. Eso no existe. Buscamos parejas en la medida que estamos sanos, por eso las jóvenes tienen que curarse. No existe casualidad ni mala suerte. Él era perfecto para tu enfermedad. ¿Entiendes? Entonces, Sofía tiene que entender que su padre era un infantil irresponsable, su madre responsable pero infantil porque no se controlaba, pero que nadie le ha querido hacer daño. Entonces, cuando ella madure, va a poder esa rabia sacarla, porque como ella ha tenido rabia contigo, ella no sabe, ella te ve como una bruja malvada y no se da cuenta que has sido una bruja, pero una bruja que has trabajado,
que te has roto por ella y que por último esta bruja fue formada por sus padres, así como tú, porque cuando Sofía es violenta o no estudia, no es porque eres así, estás así y tienes que cuidar y curarte. Entonces, había que hacerle que vea este video, ponerle en un papel que lo vea sin mucho discutir y decirle que lo vea y que venga a buscarnos. Porque no puede ser, Sofía, de que estas enfermedades vayan transmitiéndose de los abuelos a tus padres, de tus padres, y te vas a quedar en la casa. Las niñas se enamoran del papá cuando son niñas y cuando no estudian es por quererse quedar con el papá. Y todos merecemos tener una vida nueva. Así es que esperamos que vengas, ¿ya? Ahora, lo que quiero decirles también es que hoy día es viernes, entonces el fin de semana lo que quisiera es que tú hagas algo nuevo, que vayas a ver una obra de arte, que compres CDs lindos, que trates de ver. Cuando uno descubre sus cosas, va cambiando. Y acá en la clínica te ayudamos. Mañana tengo el taller Renacer a la 1 de la tarde y a las 2:30. Así es que vengan acá, Benavides 1262. Acuérdense que no solo estoy acá en Miraflores 1262, sino que tenemos una hermosa sede, hermosa digo no por los lujos, sino porque estamos dando todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, toda nuestra experiencia los terapeutas. Entonces es importante, ay qué lindo que me están pasando la lista, primero saludamos, después les voy a decir algo importante. Vamos a saludar a Maribel Maitea, a Francesca Nájara, a Felipe Vázquez, a Rosario, a Ofelia Chicana, a Marisa Torres, a Elvis Macero, que nos llama de Argentina, y a Marlene Gaviria de Estados Unidos. Un abrazo para todos y ustedes son mis agentes terapéuticos. Gracias a ustedes esto va caminando. Bueno, y quería decirles entonces que los esperamos mañana en Renacer, pero acuérdense que ya terminó el taller de niños acá y en Los Olivos y empiecen a ver, así es que a matricularse. No vayan a creer que los que se matricularon acabaron, no. Esto es un taller permanente que los acompañamos hasta que tengan 11 años. Y las matrículas, la verdad, son muy solicitadas. Varios se han quedado afuera, así que cuanto antes. Ojalá tuviéramos gente para hacer 2 o 3 talleres, pero por lo menos los que han estado y los que se quedaron sin matrícula, vayan. Y también en abril empiezan los talleres para los adolescentes, para los chicos de 12 a 14 y de 15 a 17. Y acuérdense que les he prometido, acá están trabajando duro los terapeutas para los talleres de mujer, a ver, me voy a olvidar, voz, cuerpo y actitud, para caminar derechas y para ponernos fuertes a través del cuerpo y la actitud. También vamos a tener para desarmar la ira, para deshacer los miedos laborales, porque hay muchos que tienen temores. Unos no pueden trabajar, otros ya están trabajando y tienen temores, y todos tenemos que estar felices. Y para los celos, les vamos a ir avisando, pero para todos los maestros, asistentes sociales, estamos preparando todavía un diplomado con la Universidad Simón Bolívar. Estamos preparándonos, pero vamos a hacer un buen diplomado. Así es que ya lo saben, y tenemos muchas sorpresas para ustedes, porque nos ponemos creativos, porque sentimos que tenemos que caminar, y tú sabes que el motor es el alma. Así es que acuérdate de ver el taller, el Facebook que se llama Reconociendo Mis Emociones, Tus Emociones, que es de Jimena Castro. El lunes tenemos meditación, el miércoles talleres, así es que mira la página, mira el Facebook y comunícalo a la gente. Un abrazo para todos y me despido. Tenemos los CDs también. Esta semana no, el último sábado tenemos Constelación Familiar, que es un sistema para poder curar desde nuestros antepasados. Abrazos para todos, soy Carmen González de las Clínicas Emociones.